Y de verdad que eso es importante. Cuando hay unas noticias de personas que murieron y de repente yo me estaba poniendo a pensar, ¿no? Hace rato estaba oyendo una prédica y oía una noticia de ese tipo, de una persona que había muerto, y dije, bueno, ¿y si yo muriera hoy, qué pasaría, no? O sea, y de repente uno deja a la ligera, ¿no? Porque pues una vez muerto ya todo lo que tenías que hacer hoy, mañana, el lunes, y todo lo que ibas a los proyectos, ¿qué creen? Pues ahí se quedan ya, ¿no? ¿Va? Pero donde no invertimos, pues ahora viene la cruda realidad, ¿no? En cada uno de nosotros. Entonces, pues la verdad es que cuesta mucho trabajo enfocarnos, ¿no? A todos en algo, porque podemos fallar, ¿no? Es como un inversionista, ¿no? Hagan de cuenta, es como un inversionista, un corredor de bolsa, ¿no? Hoy puede acertar y órale, ¿no? ¿Cómo amanece? Pues con un buen de lana, ¿no? Pero puede ser que hoy no acierte, y ¿cómo creen que amanece? Hasta en la calle puede amanecer, sin nada, ni carro, ni casa, ni nada, ¿no? O sea, desafortunadamente o afortunadamente más bien, para nosotros, pues la palabra es clara, ¿no? Y nos está diciendo hacia dónde invertir, ¿no? Sin olvidar la otra parte, porque tenemos a la familia, ¿no? Pero a veces, pues nos queremos arriesgar un poquito más, ¿no? Para vivir mejor o algo, ¿no? En cuestión económica, pero pues Dios nos dice que no, ¿verdad? Y Él nos quiere enseñar cada día su camino, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a ver una materia que nos va a definir mucho eso, esa parte. Se llama salvación y nuevo nacimiento, ¿no? Algunos ya vieron algunas materias parecidas a esta, pero esta nos va a definir cosas muy importantes. Yo le puse de nombre la redefinición, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, pues en el momento que tú naces, antes de nacer, tú tienes una definición, ¿no?, de lo que eres, ¿no? Y cuando Dios te salva, te redefine, ¿no? Aunque eres el mismo, pero te redefine espiritualmente, o sea, dices, eres una nueva definición mía, ¿no? Y bueno, vamos a poner una palabra que se llama drae. Drae es D-L-A-E, drae, y que significa reconciliación, que viene del latín reconciliaré, Y luego, y quiere decir, volveré a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Volveré a las amistades o atraeré y acordaré a los ánimos desunidos. La palabra reconciliación presupone un estado anterior de enemistad, ¿no? O sea, cuando yo no estoy reconciliado con alguien, es que porque tengo una enemistad, ¿no? Y bueno, eso pasa con Dios, ¿no? Cuando está la creación, pues Adán y Eva, ¿verdad?, entran en pecado, y el pecado me mantiene ¿en qué? En una enemistad o en una amistad con Dios. En una enemistad. Entonces cada día que yo estoy pecando, eso me aleja o me acerca a Dios. Me aleja de Dios, ¿no? Hoy bajo la gracia, que es otro tema, ¿verdad? Entonces hoy nos volvemos a poner en la presencia de Él, pero sin embargo aquí la palabra dice reconciliación, presupone un estado anterior de enemistad o de malas relaciones, que termina con un acto que hace posible la amistad y las buenas relaciones. Entonces tenemos que entender que bueno, la palabra reconciliación siempre tenemos que partir. Yo no me puedo reconciliar con alguien que ha sido mi amigo siempre, ¿no? Y que no hemos tenido ningún problema, ¿no? Sino con alguien con el cual tuve una situación o un problema, ¿no? En el sentido natural o secular, esta palabra reconciliación la toma en un sentido opcional para llevarla a cabo, pero en el sentido espiritual y bíblico, la reconciliación es importante, no para Dios, sino para el ser humano. O sea, que por decir, si nosotros nos reconciliamos o no, Dios sigue siendo Dios. Pero si yo no me reconcilio con Dios, entonces el que está en problemas, ¿quién es? Soy yo, ¿no? Y eso es algo importante, es algo medular, ¿no? Porque ese es de donde inicia todo nuestro cristianismo, ¿no? Y dice, Dios no para el ser humano, dice, ya que la enemistad surgió en la desobediencia de Adán y pasó a todos los hombres, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la desobediencia de Adán pasa espiritualmente a todos, ¿qué? A todos los hombres. Entonces, cuando nosotros, porque bueno, somos hijos de Adán, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, el pecado viene en todos, ¿no?
Y ahora, ¿nosotros cómo vamos a salir de esa situación del pecado original? Bueno, pues reconciliándonos ¿con quién? Con Dios. Muchos decimos, bueno, pero yo ¿por qué si yo no hice eso? No, pero ¿cuántos pecados hemos hecho, no? O sea, porque a veces dice, bueno, hay gente que piensa que injusto que suceda eso, como que ellos pecaron y nosotros caímos en pecado. Bueno, pues se ve muy sencillo que la naturaleza pecaminosa ahí está, ¿sí o no? Entonces no hay manera de refutar, de decir, no, pues es que él tuvo la culpa, Adán y Eva, y nosotros, porque sí hay teorías así, donde dicen, oye, pues qué chistoso, ¿no? Dios, pues como que ellos pecaron y se echaron el fruto, y nosotros no hemos comido y ya estamos en pecado, ¿no? Bueno, el asunto es que la simiente de ese pecado viene ahí. Lo hemos platicado en algunas ocasiones, cómo el pecado viene de manera natural. Primero es el pecado original, pero también podemos ver el pecado en los niños, ¿no? De repente yo veo a mi hijo que de repente ya trae una moneda. El otro día me pasó, ya traía hace poquito, ya traía una moneda y que era de él. Luego que un billete ya tenía y que tenía un billete de 50 que era de él. Y le digo, a ver, ¿pero de dónde lo hallaste? No, es mío, dice, yo me lo encontré, no es de nadie, ni es mío. No, le digo, ¿sabes qué? Ese billete tiene un dueño porque está aquí en la casa. O lo tomaste de tu mamá, o lo tomaste de mí, o de alguien lo tomaste. Así es que dime qué pasa. No, que es mío. O sea, ¿qué está haciendo? Está mintiendo, ¿no? Y sin embargo, pues nunca se le lleva a esa situación, ¿no? En la casa, al contrario, siempre se le educa en el sentido de que no debe de mentir, ¿no? Sin embargo, vemos cómo su pecado, ¿qué? Sale a la luz, ¿no? Y el de nosotros en algunos momentos también sale. Inclusive, hoy en día, aún sabiendo y estudiando la Biblia, aún siendo hijos de Dios, aún el pecado, ¿qué? Brota ahí, ¿no? Entonces quiere decir que hay algo ahí pecaminoso, pero cuando hablamos del pecado original, hablamos de ese pecado que fue el que cometió Adán y Eva, ¿verdad? Y nos lleva a una enemistad con Dios, ¿no? Y vamos a leer Génesis 3:6, si quieren nada más apunten la cita. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo la mujer es la culpable de todo, ¿verdad? Nada, no es cierto. No, es que dice ahí que le dio, ¿no? O sea, nosotros, pues, a veces somos obedientes también. Ok, entonces podemos darnos cuenta cómo es que ellos entran en ese pecado, ¿no? De desobediencia. Y bueno, podemos ver algunas características, ¿no? Que dice que era codiciable, ¿no? El hombre por naturaleza, ¿qué creen que tiene? Codicia cosas, ¿no? Hay una codicia. A veces podemos tener algunas cosas y ya queremos otras, ¿no? Y hay codicia. Yo reconozco que yo he sido codicioso, ¿no? Y yo creo que ustedes también, ¿no? Todos, ¿no? ¿Sí o no? En algún momento, ¿no? Y a veces nos reflexionamos en muchas cosas, ¿no? Yo a veces hoy he reflexionado en algunas cosas, como por decir, les voy a poner un ejemplo. Hace un año adquirí una casa. Y adquirí una casa y entonces, pero yo ya tengo mi casa. Y la tengo pagada y todo, no tengo problema, ¿no? Fui a adquirir otra casa. Y en algún momento hoy me pregunto, ¿y para qué adquirí la casa? En su momento, ¿qué creen que pudo haber en mí? Codicia también, ¿no? ¿Sí o no? Porque la Biblia dice que nos conformemos, ¿no? Y en algún momento no nos damos cuenta. Digo, claro, no me la robé, ¿no? La estoy pagando, ¿no? O sea, no me la robé, pero sin embargo, en algunos momentos puede haber alguna codicia. Ahora, ¿el que no tiene casa y compra una será codicia? ¿O será una necesidad? Ya es una necesidad, ¿no? Entonces, podemos ver cómo para algunas personas es una cosa y para otras es otra, ¿no? Pero puede ser que en algunos momentos de nuestras vidas pueda haber algo así, ¿no? Ahora dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, fíjense, o sea, entró Adán, entró el pecado y entró ¿quién? La muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. La pregunta es cuando esas teorías vienen a la mente de la gente y dice, bueno, ¿por qué Adán y Eva y ahora a nosotros nos va a tocar pagar los platos rotos? La pregunta es, por eso decía, el que esté libre de pecado personal, o sea, no estamos hablando del pecado de Adán y Eva, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Y la verdad es que nosotros también hemos pecado, ¿no? Como ellos, ¿no? Hemos desobedecido a Dios, ¿sí? Todos, ¿no? Dice, muchos pueden argumentar cómo es que somos culpables por algo que hizo Adán, fíjense, aquí lo dice. Otros dicen que no es justo que Dios nos juzgue por ese pecado, pero la realidad es que todo ser humano respalda a Adán
en su desobediencia. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que decía yo, ¿no? O sea, sí, Adán y Eva pecó, pero ok, olvidémonos de ese pecado. Y entonces pensemos en nosotros mismos, ¿no? No vamos a ser juzgados por eso. ¿Y qué hacemos? Pecamos. Y entonces dices, bueno, pues sí es cierto, no tienen la culpa ellos, ¿no? Tampoco. O sea, el ser humano quiere salirse de la tangente siempre, ¿no? Siempre esconder el pecado, siempre justificarse. Y vemos, eso es una teoría bíblica, una teoría no bíblica, pero una teoría que se hace aún dentro del cristianismo, ¿no? Dice, por ese pecado, pero la realidad es que todo ser humano respalda a Adán en su desobediencia cada vez que peca y confirma la enemistad, ya que tenemos la misma tendencia al rebelarnos y esos pecados nos condenan. Es por eso la importancia de la reconciliación. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ser reconciliados. Es ahí donde se llama, donde nosotros podemos decirle a esta parte la salvación, ¿no? ¿Cómo nos reconciliamos? Nosotros no tenemos, fíjense, la fuerza y el poder para cambiar nuestras propias vidas, hablando de hombres naturales, ¿no? Nosotros naturalmente, buenos hombres, por muy buenos que seamos, no podemos alcanzar el poder quitarnos el pecado, porque ¿qué haríamos si no fuéramos salvos? Primero lo que haríamos es tratar de buscar a Dios y seguir pecando, ¿no? Podemos saber que antes los sacerdotes ofrecían holocaustos para limpieza de pecados, ¿no? Se limpiaban, pero así seguían, ¿qué? Pecando, hasta que se volvió una indulgencia, ¿no? Y lo podemos ver hoy en el catolicismo, ¿no? Cuántas construcciones hay de católicos que finalmente fueron inducidos a compra de indulgencias, ¿no? Por perdón de pecados, por mil situaciones, ¿no? Pero hoy podemos ver que también antes de que Cristo viniera, pues todo el mundo ya pecaba y llevaba el borreguito, pecaba y llevaba esto, entonces ya era como algo pues normal, ¿no? Ya dices, pues peca todo este año y nada más prepara tus 2 borregos buenos y ya la armaste, ¿no? Entonces llegó un momento donde toda esa gente, pues la verdad se estaba yendo a donde querían, pues al infierno, porque ya no era una expiación divina, sino era una cuestión de un libertinaje, ¿no? Ya era un ritual, no era algo religioso. Entonces dijo, esto está mal, ¿no? Necesitamos que así como entró el pecado por un hombre, o sea, por Adán, necesitamos que venga un segundo Adán, ¿no? Por eso le dicen a Jesús, un término es el nuevo Adán o el segundo Adán, ¿no? Entonces viene el segundo Adán y así ahora saca el pecado, ¿verdad? Nos perdona, da su vida por nosotros, paga el precio y saca el pecado de ahí, el pecado original, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante. Dice, ahora es importante mencionar que cuando dos partes no se llevan bien, el proceso de reconciliación puede tener éxito. Dice, siempre y cuando ambas partes reconozcan sus errores, ¿no? En este caso, dice la palabra que que Dios estaba muy arrepentido de haber hecho al hombre, ¿sí o no? Sí, dice que estaba. O sea, él dice, híjole, pues me equivoqué con estos cuates, man, ¿no? Pero ahora, él dijo, me equivoqué, pero dijo, bueno, pues ahora voy a hacer algo por ellos, ¿no? Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga vida eterna. Entonces vino a la tierra, ¿verdad? Y dio su vida por nosotros en rescate, dice, ¿no? De nuestros pecados. Y ahora Él quiere reconciliarse con nosotros, ¿sí o no? El mundo no puede decir hoy que Dios no le ama. El mundo no puede decir hoy que Dios nunca le dio la oportunidad. A veces la gente pide oportunidades, pide muchas cosas, pero la gente quiere ver a Dios a través del materialismo, ¿no? Es una confusión que hay acerca de las cuestiones doctrinales materialistas, donde la gente quiere ver a Dios ¿en qué? En las casas, en los carros, en la ropa, en el dinero, ¿no? Ahí quieren ver a Dios y te das cuenta gente que dice, ay, no, pues gracias a Dios estoy bendecido, ¿no? ¿Se acuerdan de la persona que les platicaba, creo que hace 8 días, ¿no? De un tío mío que hasta le dio besito al dinero, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, esa persona, fíjense, quedó en la ruina total, ¿no? Y si tú le dices a él de Dios, él habla mal de Dios, ¿no? Hoy va a recibir una fuerte cantidad en estos días, como de 8 millones de pesos. Y no, pues ¿qué creen que dice? Gracias a Dios. Y cuando no tenía ni zapatos, de verdad, así llegó a un grado así de estar muy, muy mal, pues él de la semana de Dios, ¿no? Y así a veces pasa a muchas gentes, ¿no? ¿Qué sucede? Él está peleado con Dios, ¿sí o no? Sí, le agradece cuando quiere, cuando no quiere. Entonces, no es así, que ha habido una confusión hoy en esto, que las cuestiones
y hablo así en un término religioso, las cuestiones doctrinales del mundo o enseñanzas del mundo se han combinado con las doctrinas bíblicas, ¿no? Y hoy queremos ver atrás, a ver a Dios a través del capitalismo, ¿no? O sea, no, mira, este país sí está Dios, en este país no está Dios, entonces no es así, ¿no? Dios siempre está en todos lados y con todos nosotros, ¿no? Y siempre está buscándonos, aún aquel que no se ha convertido, Dios está ahí. Porque el que está buscando su reconciliación, Dios está buscando así como que, oye, ya arrepiéntete, ¿no? Pero la gente no logramos entender, ¿no? Y bueno, pues, entonces podemos darnos cuenta que tiene que haber dos. Dios ya dio su parte, ¿sí o no? Dios ya dio su vida, dijo, mira, yo doy mi vida por ellos. Ahora, falta que nosotros le demos nuestra vida a quién. A Dios, ¿no? Que ese es el batallar, ¿no? El trabajo. Hay personas que nos hemos arrepentido, pero que aún todavía no hemos reflexionado en nuestras vidas, ¿no? Pero Dios está trabajando en cada uno de nosotros, cada día Dios está trabajando. Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, pero esta palabra reconciliarte, dialoso, quiere decir dialoso, si quieren pónganlo ahí en el lenguaje original es reconciliarte, es igual, os quiere decir, significa dialoso en ese lenguaje, con doble S, dialoso. Efectuar una alteración, intercambiar y a partir de ahí reconciliar en casos de mutua hostilidad, discordia, oposición, rivalidad, contrariedad, en los que se llega a acuerdos mutuos, ¿no? Ahora, fíjense, ahorita cuando una persona ha sido reconciliada con Dios, mira, fíjate, cuando tú te reconcilias con Dios, entiendes tu posición. Ok, imagínense que, vamos a poner este ejemplo, yo soy su jefe, ¿no? Y esta es mi empresa, mi negocio, y entonces digo, bueno, ok, nos estamos peleados, ya nos reconciliamos, y ya cada quien toma su posición, ¿no? Y yo lo respeto, ¿y ustedes qué? Y yo les pago, ¿y ustedes qué? Trabajan, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que si después de que nos reconciliamos, observen, ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren. Pregunto, ¿es una señal de que hubo una reconciliación? Ahora pregunto, si ustedes como empleados quieren hacer lo que ustedes quieren y yo como jefe estoy respetando todos sus derechos, ¿quiénes son los que no se han reconciliado? ¿Ustedes o yo? Y así es el ser humano, ¿no? O sea, Dios está ahí y quiere reconciliarse con nosotros. Pero yo te pregunto, cuando Dios te ordena a través de la Escritura, a través de la enseñanza, lo que tú tienes que hacer y no lo haces, ¿estás reconciliado con Dios? Pregunto. No, estás en rebeldía nuevamente. Hay una apariencia, ¿sí les ha tocado con alguien que de repente como que se piden perdón y no es cierto? ¿Y cómo se sienten las personas? Yo recuerdo así gente que en el trabajo, en algún lado, ¿no? Que digo, no, pues mira, pues si yo te hice algo, pues perdóname y todo. No, sí, no te preocupes, no hay nada, todo, ¿no? Y al rato me acerco y hasta se siente un incómodo, ¿no? Como diciendo, oye, pero pues si ya hablamos, ¿no? Y resulta que me estás actuando de otra manera. Y pues te sacas de onda, ¿no? La pregunta es, ¿entre esa persona y yo hubo reconciliación? No. Ahora, pregunto, fíjense, si ella en su corazón tiene algo, esa persona tiene algo, y yo busqué la reconciliación, ¿quién está en una condición en desventaja? ¿Ella o yo? Ella. Ahora preguntémonos con Dios, ¿no? Si Dios ya dio su vida por nosotros, ya nos reconciliamos en supuesta, ¿no? Pero Dios es el que manda o nosotros, o sus leyes, ¿no? Y cuando nos vemos escaneados a través de las leyes de Dios, nos vemos mal parados. Ahora, el asunto no es que nos veamos mal parados, el asunto es que cuando nos señala Él que estamos mal parados, pues nos acomodemos, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿qué sucede? Que cuando decimos que somos reconciliados con Dios, porque esa es la pregunta, hoy la clase es para que tú te des cuenta si realmente hay una reconciliación con Dios, ¿no? Si hay una reconciliación con Dios, si Dios dice a la derecha, ¿hacia dónde vamos? Y si Dios dice a la izquierda, ¿verdad? O sea, vamos a obedecer, no vamos a hacer lo que hice yo ahorita, ¿no? O sea, voy a agarrar para el lado que yo quiera, ¿no? Ahora, ¿esta reconciliación es grupal o es personal? Es personal, porque el día del juicio, ¿qué creen? No va a mandar a llamar a Rogelia y me va a decir, a ver, pastor, venga para acá. Pues no, ella se la va a ejecutar sola, ¿no? Y ni modo que yo el día que llegue ahí, no, pues traigan a Amalio para que me eche la mano. Mira, Amalio que sí, yo le echaba ganas a la predicación,
pues no va a decir nada de eso, ¿no? O sea, no va a haber nada. El asunto es que nos demos cuenta, cuando hablamos de una reconciliación con Dios, ¿en realidad estamos en amistad con Dios o en enemistad? ¿Sí o no? Es como si somos un grupo y decimos, todos para adelante, y ya vemos dos que van para atrás. Pregunto, ¿somos un grupo? No, somos un montón de gente haciendo lo que cada quien quiere, ¿no? Y ahí es donde van a hacer, las obras hacen manifiesto, fíjense, las obras en mi vida hacen manifiesta, no me dan salvación las obras, no, las obras solo manifiestan lo que yo soy, ¿sí o no? Si me ven en una calle un montón de caguamas tomando, ¿qué soy? Soy un borracho, ¿no? Ni modo que digan que soy un pastor predicando la palabra, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, ahora, si dejo de tomar y me porto bien, con eso no alcanzo la salvación de Dios, ¿eh? Eso no es. Entonces, nuestras obras en la iglesia solamente manifiestan ¿qué? Mi reconciliación o no mi reconciliación con ¿quién? Con Dios. Ahora, podemos decir, no, pero es que Dios no me ayuda. No, perdóname. Pero Dios ya dio su vida. Ya está, ¿no? Que nosotros no alcanzamos. Ahora, ¿qué es difícil? Sí es difícil, no es sencillo. No es sencillo. ¿Sí han tenido batallas en su mente? Ay, es que esto me cuesta trabajo, ¿sí o no? Yo también las he tenido, ¿no? Y las tengo todavía, ¿no? Pero entonces podemos darnos cuenta cuándo es cuando somos reconciliados y cuándo no. Dice, este término solo se utiliza en este versículo dentro del Nuevo Testamento, ya que cuando los escritores del Nuevo Testamento hablan acerca del tema de la ira de Dios, la hostilidad es señalada no como de parte de Dios, sino del hombre. ¿Ya viste quién es el hostil entonces? Nosotros, Dios quiere, pero nosotros somos hostiles. ¿Cuándo nos comportamos hostiles con Dios? Porque fíjense, cuando la palabra es predicada aquí, la hostilidad no es con nosotros, ¿no? La hostilidad es con ustedes, con Dios. Ahora, ¿yo puedo ser hostil también con Dios, sí o no? Si yo por decir a mí, Dios me puede decir, ¿sabes qué? Enseña esta parte, ¿no? Y si yo enseño lo que yo quiero, yo estoy siendo hostil con Dios. O si yo enseño algo para lastimar a alguien, también estoy siendo hostil con Dios, ¿no? O sea, entonces, ¿también yo me puedo comportar hostil con Dios? Sí, ¿no? Entonces, todos tenemos que cuidar, ¿no? La hostilidad que tengamos cada uno de nosotros con el Señor, ¿no? Entonces dice, la hostilidad es señalada como de parte de Dios, sino del hombre. Por lo que respecta a la relación entre Dios y el hombre, no aparece la idea que el hombre quiera llegar a un acuerdo con Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se han observado como aún entendiendo que Dios nos ha salvado, aún todavía como que sí o no? ¿O nada más yo? Todos, ¿verdad? Como que dices, no, yo también, no crean que no. Hay momentos, así como decía hace rato el pastor, que tiene sus luchas. ¿Ustedes creen que yo no tengo las mías tampoco? Yo también de repente han llegado a mis pensamientos, se los voy a decir así, ¿no? A ver si eso también nos hace recapacitar a todos. De repente yo digo, bueno, ¿qué caso tiene si la gente ni quiere a Dios? Ni le importa. De verdad, a veces digo, pero también me pongo a pensar, en ese momento yo me empiezo a justificar en mi mente. ¿Sí les ha pasado así? Que se justifican en sus mentes, sáquese a volar, yo ya voy a estar con todos y ¿saben qué? A volar. Llega a mi mente, ahora, el pastor que se pare aquí, que diga que es siempre para enfrente, eso es una mentira. Porque somos seres humanos y tenemos mente y somos atacados, ni modo, si no, entonces el diablo a los pastores no los atacara. No, a mí también me dan ganas de echarme a correr luego cuando veo que muchos de ustedes nomás no entienden y digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Pero qué creen que reflexiono en la palabra y a quién creen que voy? Pues a Dios, y le digo, Señor, ¿no? Y Dios me habla en la palabra y cuando leo la Biblia me fortalece, ¿no? Me dice, puestos los ojos en Jesús, el consumador de la obra. Y Él me empieza a fortalecer, ¿no? Y me dice, híjole. Luego también vienen ataques, por decir un ejemplo, que me dicen, mira, si tú te hubieras puesto a hacer más negocios, pues te salían bien bonito y ganabas mucho dinero. Y mira, todavía estás a tiempo. Y ustedes creen que no, de repente digo, ay, sí, mis hijos les va a hacer falta esto, y si no tenemos esto. ¿En quién estoy confiando? En el dinero. Pero viene a mi vida ustedes, y yo se los digo así, porque algunos han de pensar que uno no tiene ataques. Y de repente me dan ganas de volver y decir, no, pues voy a empezar a hacer negocios, y voy a empezar a poner esto y aquello y así, y empezar a construir.
Y me gusta, hermanos. Y le invertía mucho tiempo, mucho en el día, en la noche, y le echaba muchas ganas y ganaba mucho dinero. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios? Y yo empiezo a batallar con eso, ¿eh? Y hay momentos donde sí, de repente ya amanezco con esos rollos acá en mi casa y digo, ay, Señor, ¿qué ando pensando? Y luego ya de repente digo, no, Señor, ya me pongo a orar, ¿no? Y le entrego todas las cargas, porque pues hay cargas en todos, ¿no? Le entrego esto, me pongo a estudiar en la Biblia y vuelvo a entrar en la presencia de Dios. Y digo, Señor, bajo tus alas no estoy. Y así es. ¿Sí viven cargas así o no? O los chavos no viven cargas, no, mejor vamos a estudiar, que es nomás la pura religión. Y también, ¿ustedes creen que no los ataquen así? A muchos nos atacan, hermanos, y es una lucha constante. Pero esa es parte donde nosotros le mostramos a Dios que aún todavía nuestra carne se está revelando. El hombre exterior siempre se le va a estar revelando a Dios, ¿o no? Sí, el hombre interior dice que a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil y entonces dice uno, ¿qué onda, no? Luego yo digo, ay, Señor, pero mira, luego digo, caigo un carro y digo, ay, pues mi carro, dijo, y el enemigo te invade, pues tú podrías tener un carro nuevo y el que quisieras. Y digo, pues sí, ¿verdad, Señor? Y luego de repente digo, no, ¿qué estoy diciendo, Señor? O sea, no es malo tener un carro nuevo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es hasta dónde tu mente te puede llevar, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que nos conformamos con lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y decimos, gracias, Señor. Y luego ya digo, gracias, Señor. Digo, sí, pero ya ando metiendo la pata, ¿no? Y aún siendo pastor, hermanos, o sea, no crean que es nada más porque pues ya uno ya es pastor, ya no hay esos ataques. Claro que el ataque está llegando diario y la carne quiere rebelarse contra Dios. Ahora, sabemos que nuestro espíritu, la verdad, de que hemos nacido está dispuesto, ¿no? Y que ahora cada día que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, Él quiere hacer lo bueno. Y si entre más lo fortalezcamos en el estudio, en la oración, en la relación con Dios, más vamos a alcanzar al Señor, más vamos a estar cerca de Él. Pero si nos debilitamos, si nos dejamos, Él nos va a derribar, ¿no? Y nos va a vencer. Y viene, imagínense, yo les voy a decir una cosa. Si yo tomara una decisión de esas, ¿cómo creen que mi vida iría muy bien? Yo les pregunto, no iría bien. Y no se espanten que digan, ay, ese es nuestro paso, es nuestro paso, es nuestro paso.